el piman. Este es el recurso que vamos a utilizar. ¿Entendido? Ahora, ¿cómo podemos decir? Piman. ¿Ya? Un momentito, por favor, ¿ya? Estimados amigos, mira, fíjense, la pregunta sería pima. Ojo, importante lo que tienen que saber. Siempre el pi va a ser un elemento fundamental, un elemento que nos va a dar a conocer, en ese caso, si tú escuchas una pregunta con el pi, que es el pronombre interrogativo, ya sabes, el pi es totalmente para personas y dentro de personas vas a encontrar qué cosa, vas a encontrar profesiones, ¿ya? Puedes encontrar más que todo profesiones, ¿eh? Pima o familia, también es. Entonces ya tenemos, ¿eh? En este caso, la segunda pregunta que vamos a utilizar el día de hoy es el pima. Alguien lingüe. Por ejemplo, ¿ya? La pregunta sería, piman, ¿ya? Apanki. Piman apanki, ¿ya? Por ejemplo, estaría diciendo prácticamente el man, ¿ya? Te va a indicar la orientación de una acción. Orientación. O sea, realmente te tendría hacia o simplemente a, pero en este caso la acción afecta a una persona. Como yo te digo, piman a panqui, ¿ya? ¿Cómo sería? Por ejemplo, si te has dado cuenta, estimados amigos, aquí anterior, ayer hemos dicho pita. Pita era pues, ah, por ejemplo, en este caso, ¿a quién? Entonces, por ejemplo, tienen casi la misma relación, en este caso, los dos recursos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso debemos entender el contexto de nuestra oración, ¿ya? Algunos suelen equivocarse, no lo toman tanto el tema del contexto y por eso hay equivocaciones. Para evitar eso es que te estoy explicando. El man siempre va a ser orientación de una acción, ¿ya? Por ejemplo, piman apanki. En castellano sería ¿a quién, ya? ¿A quién llevas? Pero, ojo, ¿a quién llevas? Me dicen. Pero, ojo, importante aquí. Yo no te estoy diciendo la persona con quien estás yendo, sino cuando tú llevas algo a otra persona. Por ejemplo, piman, aichata, por ejemplo, podría decir aichata apanki. Ahora tiene más sentido. Piman aichata apanki. ¿A quién llevas la carne? Sería, ¿eh? Mira, fíjate, ¿a quién llevas la carne? Ese sería el ejemplo claro, ¿no es cierto? Pero cuando tú dices pita, entonces, por ejemplo, si yo pongo pita, aichata, apanki, aquí no tiene sentido. ¿A quién, ya? Aquí no va a tener sentido. Por eso es importante, estimados amigos, que nosotros entendamos un poquito más, ¿ya? Lo que estamos haciendo. Man, de orientación, piman, aichata, apanki. Estamos hablando de la persona a quien estamos llevando algo. Se llegan, ¿ya? Entonces, esa es la intención. Entonces, mira, fíjate, ya tienes la primera pregunta que hemos avanzado el día de ayer. Pita, ahora estamos avanzando solo el pima. Exclusivamente hablamos de orientación, ¿ya? Ahora dice, piman aichata apanki. En este caso, ojo, el man va a ser un elemento fundamental que te va a decir que la respuesta va a ser con pima, con man. Por ejemplo, digo, Rolly, man. ¿Qué estoy diciendo? A Rolly. Esa es mi oración. A Rolly. Bueno, pima, ahí está tapanqui.
por decir, mamá y mamá. Diría, a mi mamá. Este sería, ¿no es cierto? Fíjate, estas serían las posibles respuestas que yo quiera plantear. ¿Entendido? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Tapu gancho, manacho. A Está ver, claro para mí, alguien. Yaches. Joaquín Bahri, menangash. Joaquín bueno, tomanan no capaz, jalin chukashan nispa. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, esa es la idea que nosotros vamos a tener el día de hoy. Y no te confundas, ¿eh? Mucha gente se confunde y dice, oye, Piman es igual que Pita y voy a utilizar ese. No, no debo confundirme con eso, ¿ya? Entonces, es el primer ejemplo que estamos poniendo, ¿ya? Aquí. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Ya? ¿Qué nos falta? A ver, un momentito. Ya. Un momentito, ¿ya? Vamos a hablar del pita. Un momentito, un momentito, un momentito. Un poco estoy instalándome aquí. Está medio raro esta situación. Ya. Continuamos aquí. Ya. Entonces, estimados amigos, esa es la idea clara que tenemos. ¿Ya? Ya me han entendido. Ahora, yo puedo combinar todo lo que estoy haciendo de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿cuál sería la siguiente manera? Si hoy día he aprendido Pima, que lo voy a poner grande, entonces dice, orientación de una acción, ¿eh? Prima Aisha Tapenki. Ahora, no puedo solo quedarme con esa conversación. Aquí puedo plantear y decir, por ejemplo, Rolly va a tener una conversación con Ángel, ¿ya? Mira, dos personas conversando, pero aquí siempre una conversación vamos a empezar con el saludo, todo eso. Pero, ojo, ojo, aquí hoy día vamos a obviar esto porque necesito que aprendamos un poquito más. Nuestras preguntas, estimados amigos, no solo deben quedarse en la primera persona, pues, ¿ya? Porque la mayoría de las veces nos dicen, por ejemplo, yo te preguntaría y te diría, y Mainaya, ¿ya? Kashanki, es la pregunta. Y Mainaya Kashanki. Y aquí me dicen algunos. Ángel me diría, pues, Kusis Han Kashane. Ya está. Kusis Han Kashane. Y le pregunta, Ham Ri. Y ya está. Hamri. Hasta ahí sabemos ya. Hemos aprendido ya a utilizar nuestro diálogo. ¿Eh? Rolly, me darían Kashane, Ángel. Kusis Han Kashane. Hamri. Y aquí Rolly le va a responder de la siguiente manera, ¿eh? ¿Ya? ¿Cómo le va a responder Rolly? ¿Ya? ¿Y cómo va a hablar Ángel? Ahora, aquí surge pues las diferentes preguntas que hoy día estamos aprendiendo, ¿ya? Por ejemplo, dice, Role, Harry, y puede decir, Ñujaja, ahorita, Ñujaja, Yakisham, Kashkane, ya está. Y Ángel le va a preguntar, Imanachti, Imanachti. Y mi respuesta sería, pues, un justa Kashai Araiko. Ya. O un Huskai Raiko podría ser. Un Huskai Raiko. Ya está. Por este tema. Ahora, que tengo esta idea de conversación, digo, Eh, por ejemplo, en vez de engañar cosas rangashan hambre no haga la que rangashan. No haga aquí la que imanarte la que es rangashan un Huskai Raiko la que es rangashan. Este es mi diálogo. Ahora, a esto le aumento recién la pregunta, lo siguiente. Pima. Entonces, ¿qué vamos a utilizar requisito? Mira, a manera de recurso vamos a utilizar alimentos, ¿ya? Por ejemplo, en el tema de alimentos muchas veces tenemos que seleccionar dos grupos de alimentos. Alimentos que son ya procesados, cocinados y alimentos que son crudos. Por ejemplo, vamos a hablar todo de carnes. Hualpa, aicha. ¿Qué es hualpa aicha? Miren, como saben, carne de gallina. Este sería el alimento.
Hualpa aicha, ¿ya? Por ejemplo, carne de cerdo, cuchi aicha, ¿ya? ¿Qué más? Carne de vaca, huaca aicha. Carne de oveja, ¿no? Algunos dicen, ouija, aquí lo escribo, ouija aicha. O sea, puede variar, ¿eh? Si tú te compras carne de cabra, ¿no? Cabra no existía todavía en el tiempo de los incas. ¿Qué más podemos utilizar? Ya tienes. Hualpaaicha, Cochiaicha, Huacaicha, Aljoaicha, no, Aljoaicha no. Misiaicha, Uy, ¿ya? uy, Michi, uy, Hui, aicha, uy, aicha. Huiaicha, ¿ya? Huiaicha. Entonces, ¿por qué estamos utilizando estos recursos? Porque con esto vamos a trabajar, pues, ¿ya? Estos van a ser nuestros recursos fundamentales. Y me necesitas no georime. Si ya tengo una idea de Huiaicha, Huacaicha, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pato, ¿qué más estamos? Waswa Aich. Pato es Waswa Aich. Ya tengo. Y me dice, y Rolly, me da la cachan, que cosas están cachan y hambre, no haga la que están cachan y malachti. Un post iré y ya que está cachan. Ángel ahora le va a responder y le va a decir, ¿ya? Pi, ¿ya? ¿Cuál era la pregunta? Aquí está, ¿ya? Piman, ¿ya? Iman. Y aquí, piman, y pongo la carne. Cuchi, aichata, ya, fíjate esto. Piman, kuchi, aichata, apanki. Apanki. ¿Ya? Por ejemplo, va a haber un grupo de verbos también que van a trabajar con esto. No todos los verbos que nosotros utilizamos vamos a trabajar. Por ejemplo, no voy a trabajar el verbo taki. Piman takinki. Aquí no hay, pues. Taki no va. Por ejemplo, apai sí va. ¿A quién llevas? ¿No es cierto? O sea, ¿a quién estás llevando eso? Piman, por ejemplo, churanki, ¿a quién pones? También funciona, ¿eh? Churay, ¿ya? Piman, por ejemplo, apachinki. Apachi es enviar. Piman honki. Honki más cama. Honki es dar. Aquí voy a poner. Dar. Apache. Apache es enviar. Arriba tenemos churay. Churay es poner. Apay. Apay es llevar. Mira, fíjate. Pima. Esa es la pregunta, ¿eh? Ahora, por ejemplo, aquí todavía podemos hacer lo siguiente. ¿Ya? Ya, hasta ahí estamos bien. Ya tenemos esto. Entonces, yo puedo trabajar con cualquiera de estos verbos para yo plantear mi oración. Entonces, ya tengo recursos aquí y digo, por ejemplo, dice, ¿ya? Iman el heading, ¿ya? Piman kuchiaychata apanki. Ojo, quitito. Siempre el man ya te da una idea. Lo mismo de aquí arriba, puedo copiar. Mira, fíjate, va a funcionar. Por ejemplo, todo esto copio abajo mi respuesta, por eso te digo, siempre tu respuesta, estimado, ¿dónde está? Está en la pregunta. Aquí dice, mira, piman kuchiya dapan. Yo este man lo mantengo nomás. Lo único que va a cambiar es esto que está con un color verde. El pi y el int. Nada más. Estos serían los únicos recursos que voy a cambiar. No voy a cambiar más. Y más allá de todo, pues, no va a tener ahora, Pima, aquí pongo, esto voy a cambiar con color verde. Entonces, aquí en ese color verde yo pongo el sustantivo. Puede ser una persona a quien voy a llevar a algo. Y digo, por ejemplo, Piman banki. Y aquí pongo Juan Man. Aquí simplemente va a ser Apane. O sea, siempre, estimados amigos, las respuestas van a ir ¿dónde? Siempre en las preguntas. Por ejemplo, Ángel me pregunta, Rolly, ¿ya? Rolly, me pone una coma y me dice, Mamaiki, Mamaiki, tu mamá. Y me dice, Piman, mira, tu mamá Piman, ¿a quién? Agarro, ¿ya? Waka, Aichata,
¿ya? Fíjate. Rolly, mamaiki. Wakaichata. O piman wakaichata. ¿Qué cosa? Vamos a poner aquí un verbo, que aquí está, por ejemplo, apai, podría ser churai, podría ser apachi, apachin, por ejemplo, podemos poner aquí apache. Entonces pongo aquí, apache, aquí está, apache. Aquí estamos poniendo, ¿ves? Role, mamaiki, piman, wakaichata, apache. ¿Entendido? Esa es la pregunta, ¿eh? Entonces, complicado no, esto hemos avanzado ya. Entonces dice, ¿y cómo va a responder en este caso Rolly? ¿Ya? Tiene que responder, ¿ya? ¿Cómo voy a responder? De la siguiente manera. Mira, fíjate, ¿ya? Lo mismo de aquí arriba puedo copiar, puedo tener como referencia y solo va a cambiar algunas cosas. Rolly dice, mamai, ja, mi mamá, ¿no es cierto? En vez de pi va a cambiar un nombre y diría Alex. Alex. Y de momento man. Alex man. Waka. Aichata. Apache. O sea, siempre, estimados amigos, en la pregunta está la respuesta. Mamaika, Alex man, Waka Aichata, Apache. Y ya está. Y estoy respondiendo la pregunta. O sea, así nomás podemos nosotros plantearnos las preguntas con el tema. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, esa es la idea, estimados amigos. Por ejemplo, Ángel dice, Rolly, ¿ya? Por ejemplo, podría decir, Paikuna, ¿ya? Piman, ¿qué cosa? Ya no voy a utilizar carnes, voy a utilizar alimentos, por ejemplo, trigo, maíz, haba. Por ejemplo, voy a utilizar, en este caso, haba o maíz. Entonces digo, Sara. Piman, Sarata, por ejemplo. Vende. Aquí puedo poner chura, envían, hon, apan. Si no, puedo poner hatton. Ha, Piman, Sarata, hatton. ¿A quién? ¿A quién vende el maíz? Y aquí Rolly le va a responder de la siguiente manera, ¿ya? Recuerden, aquí estamos hablando de un diálogo. Rolly y Ángel, ¿ya? Mira, fíjense. Rolly y Ángel. ¿Y manes para traer si Rolly pregunta, o Ángel le pregunta, Paikuna, ellos, Piman Sarata Hatunku. En este caso sería, Paikuna Hatunku. Y me da todo tiempo. Simplemente lo mismo de arriba. ¿Y cómo? Escribo. Paikuna, ¿ya? En vez de pi, pongo un sustantivo, ¿ya? Por ejemplo, diría al profesor, Yacha, Chich, y le aumento man. Yacha, Chich, man, ¿qué cosa? Sarata, Hatongo. Ya está. O sea, esta sería mi respuesta. Si te diste cuenta, todos los recursos que he utilizado en la pregunta, estoy utilizando en la respuesta. ¿Te das cuenta? Así pues, estimados amigos, funciona el quechua, ¿ya? Hatunku, piman sarat hatunku. Honku también sería bueno, ¿eh? Pego una yachichman sarat honku. Ellos dan maíz, el profesor. También podría ser. Entonces, es que va a variar a veces, estimados amigos, en este caso, de acuerdo al verbo que tú estás utilizando, ¿ya? Mira, ya te he dado dos ideas muy claras de lo que hoy estamos avanzando. Que estamos avanzando es exclusivamente el famoso PIMAN, que está aquí arriba. PIMAN, que es orientación. Hacia quién o a quién le estamos dando el objeto, estamos vendiendo, estamos prestando. Por ejemplo, si tú hablas de herramientas, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo terminaría mi conversación. Kusa, ¿ya? Kusa, te dicen. Entonces, otra vez Rolly le va a preguntar, por ejemplo, Rolly le puede preguntar a Ángel con en este caso, ¿ya? ¿Con qué le va a preguntar? Aquí estoy dejándote recursos que te van a servir para trabajar, ¿ya? Aquí está, mira. Y entonces, ¿qué le puede decir Rolly? Rolly le va a preguntar y le va a decir, Ángel, ¿ya? Piman,
Por ejemplo, yo tengo pico o tengo una ichuna, una segadera. Y diría pima, ¿ya? Pima, ichu, nata, ma, ña, mañarjanki. Puedo plantear una pregunta en un tiempo pasado. Mis preguntas no todos van a ser en el tiempo presente como uno quisiera que sea la conversación, ¿eh? Aquí está, mira. Piman y Shunata Mañarjanki. La conversación está pasando a un tiempo pasado. ¿Te das cuenta? Puedo hablar así, Pimanme y Chunata Mañarjanki. Mira, en este caso, estimados amigos, por ejemplo, aquí puedo aumentarle un validador. Ángel, Pimanme y Chunata Mañarjanki. Aquí te puedo poner un validador. No hay problema. Y aquí Ángel puede decir, por ejemplo, lo mismo, pues. ¿Ya? Este mismo elemento va a ser el 90% de la respuesta. Lo único que va a cambiar es una letrita. En vez de pi, que estoy poniendo aquí con amarillo, y solo lo cambio, pues. Y digo, por ejemplo, Roger, o Roger, man, mi. ¿Te das cuenta? Y chu, nata, ma, ñar, ja, ni. Así sería mi respuesta. Roger Mami y Chunata Mañarjan. Y me doy cuenta que solo estoy utilizando la misma pregunta para responder. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, esa es la función del piman en el quechua. ¿Ya? No funciona con todos los verbos, con verbos específicos va a funcionar. ¿Ya? Profesor, un favor. El significado de Ángel Pimanmi y Chunata Mañarkanki, Ya. por Entonces, favor. mira, lo que estamos utilizando aquí es lo siguiente, estimados amigos, ¿ya? Para que un poquito más tengan el contexto, ¿ya? De lo que estamos haciendo es esto. Lo que yo estoy utilizando como un recurso principal es esto. A ver, vamos a poner tarán, 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 tarán. Ya. Por ejemplo, este cuadro que tengo aquí. En este espacio yo podría poner los pronombres personales, empezando del ñuja, pongo ham, luego pai, luego viene ñujanchik, que llaman de ñujaiku, ¿ya? A ver un momentito, ¿ya? Eh, Hankona, paikona, ya. ñujaiku, luego viene hamkuna y por ultimito viene paikuna. Estos son los pronombres. Lo que yo sencillamente estoy utilizando en mi curso es pues utilizar o trabajar con esos pronombres personales, pero con sus adecuados o con sus respectivos o respectivas desinencias verbales. Las desinencias verbales, aquí voy a poner por ejemplo, un verbo cualquiera y aquí es donde trabajo pues, las desinencias verbales. En el tiempo, ¿ya? Voy a poner el T pasado, luego pongo el T presente, ¿ya? Y luego pongo el T futuro, o sea, los tres tiempos. Entonces, yo puedo trabajar con cualquiera de ellos, sí es válido, puedo utilizar cualquiera de ellos. Y mira, gente, pasado, ¿ya? Por ejemplo, el presente es más importante. Siempre utilizaba el ni, yoja, mi, hon. Han, mi, hon. Pai, mi, hon. No, han, chik, mi, hon, chik. ¿Ya? Ñuqayku, mikhuyku, en algunos casos mijuniku. Hamkuna, mijun, kichik, y paykuna, mijun. Estos son, estimados amigos, las designaciones que estoy utilizando. Entonces, yo te pregunto, por ejemplo, Imataruanki, ¿tú qué haces? Te estoy diciendo, pues. Entonces, ham siempre va a tener la terminación. Para el pasado, estimados amigos, voy a poner solo un recurso. En el pasado utilizamos siempre o el caso del irja o simplemente el auxiliar hará. Esto ya es para todos, si tú quieres hablar del pasado. Entonces yo digo, pues, por ejemplo, ñuja, desde aquí empiezo.
y digo, por ejemplo, ñuja, aquí pongo un verbo. Cualquier verbo también puedo poner aquí, ya, por ejemplo, el verbo yachay, siempre sin la y final, en un modo, ya, así. Entonces, así sería. ñuja, yacha, ni, en el tiempo presente. Pero con el tiempo futuro sería ñuja, yachara, hani. Entonces, esto solo va a ser elementos que van a ayudarme un poquito más a entender el hecho. Si yo aquí te hice una pregunta, dice, Timami Shunata, Mañar Hanki, estoy utilizando esto, por ejemplo, Han, Ma, Yachar Han, más el Ki. Esto estoy utilizando. ¿Te das cuenta? Ahora, para el futuro es otro, pues. Ñuja, mi jusa, dices, ¿eh? Ñuja, mi jusa. Han, mi junki. Pai, mi junja. Ñujanchik, mi jusunchik. ¿Ya? Ñujanchik, mi jusunchik. Ñujaiku, mi ju saku. Hankuna, mi jun kichik. Y paikuna, mi jun paku. O sea, podemos utilizar estas terminaciones, ¿eh? Entonces, ¿cómo funcionan esas terminaciones, profesor? Dirán todos, ¿eh? La idea es sencilla, pues amigos, mira. Tú cuando ya tienes esta idea clara de lo que te estoy mostrando en pantalla, aquí, en este espacio donde está el verbo, solo cambias el verbo. Puedes cambiar con otro verbo, ¿eh? Y dices, yacha, saj. Puedo mandarme desde el inicio hasta el final. Si yo quiero hablar en el tiempo pasado, presente, futuro, aquí está, mira. ¿Ya? Por ejemplo, aquí está. Voy a poner una flecha para que entiendan un poco más. Por eso les digo, para aprender a hablar el quechua, les pongo un reto. Lo único que tienen que conocer bien al pie de la, así como máquina, es este cuadro. Entonces, este cuadro sería el resumen del quechua, ¿eh? Por ejemplo, tú empiezas con ñoja y le dices ñoja, yacha, ni, puedo decir de frente. Yo sé. O simplemente ñoja, yachaza, yo sabré. Eso es la función. Por ejemplo, aquí, ñoja en el pasado sería yachar con el erja, yachar ja ni. Yo sabía. Esa es la idea, pues. Entonces, este cuadro que les estamos mostrando en pantalla es el cuadro de resumen de todo el quechua que nos va a servir bastante, ¿ya? Por ejemplo, tú dices hamkuna. Todo o hamkuna aquí siempre voy a utilizar inkichik, inkichik. Entonces, por ejemplo, Hankuna, Yachan, Kichik. Hankuna, Yachan, Kichik. Estoy hablando en el futuro también. Pero en el pasado sería Hankuna, Yachar Han, Kichik. O Yacharan, Kichik. Cualquiera de las dos. Entonces, esa es la idea. Ahora, si te has dado cuenta aquí arriba, mira, fíjate. Ya, lo vamos a poner. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Aquí arriba, mira, fíjate, cumpliendo este mismo cuadro, yo encuentro aquí, por ejemplo, Ángel. Yo te pregunto, Ángel, si tú preguntas, dices, pues, Ángel, tú, Timame y Chonata, Mañarhan. Estoy hablando de un tiempo pasado. ¿Cuál es el tiempo pasado? Dice, Irja, que estoy aquí con el amarillo, más el Inki. ¿Tú a quién prestaste? Entonces, ese es, pues, y me dice, Roger, Mami y Chonata, Mañarhan. ¿Ya? Mañarjani y Chunat. ¿Ya? ¿Y cómo responde? Yo presté la segadera Roche. Entonces, esa es la idea, estimados amigos, cuando hablamos de este tipo de expresiones. ¿Me entendieron? ¿Alguien me ha entendido? ¿Alguien quiere consultar, preguntar algo más? Anacho. ¿Ya? Entonces, mire, ya tenemos nuestros recursos para poder realizar nuestro diálogo. ¿Ya? Entonces ya piman, ¿ya? Cosa, gracias a Yuli por entender, ¿ya? ¿Qué más podemos encontrar? Mira, fíjate, ya tienes esta idea clara, ¿eh? Ahora hemos avanzado solo el piman, ayer hemos avanzado el pita. Ahora, por ejemplo, este cuadro van a tener en cuenta. Yo le pregunto, ¿alguien quiere practicar esa conversación? A ver, ¿alguien quiere practicar esa conversación? Vamos, alguien del grupo quiera practicar.
Muy bien, ¿y Mansotiki? Betty. Betty, Betty, alintuta. Y me en kashanki, Betty. Kusis kankashani yachachi. Cosa, cosa. Ñuqaqa llakisqan kashani. Ima natin. Unqusqa irayku llakisqa kashani. Ya. Vamos, pregúntame, pregúntame. Piwan Piman, piman ¿ya? kuchi aychata apanki. Piman kuchaychata apani, ñuqa mamay, ya. Juanman kuchaychata apani. Roli mamayki piwan waka aychata apachin. Mamayqa Alexwan waqaychata apachin. Tapumay, tapumay. Paykuna piwan siwarata katunku. Paykuna mamaywan, ya, piman, paykuna yachachiqman sibarata hatunku. Kusa. Ya, tapumay, tapumay. Ángel. Piwanmi ichunata mañarqanki. Pimanmi, no dice piwanmi, sino pimami ichunata mañarqanki. Allá. Ángel, Dice, piwan. yo te preguntaría, ¿eh? Yo te preguntaría. A Ya. ver, dice aquí, Betty, pimami ichunata mañarqanki. Turaymanmi ichunata mañarqani. Cosa. ¿Ya? A ver, Jania, Jayari, mi hermanita, tú ya también empieza. Saludo. Vamos. Imaynallas kashanki. Cosas que nunca nada. Ñuqapis ñuqapis kusisqan kashani. Y me las cosas que sean. Manaftin, cosas que sean. Takis kay rayku. Ya, cosa. Taprixeki, ¿ya? No voy a taprixeki. Ya. Pimami kuchi aichata apanki. Tatayman kuchi aychata Ya, apani. cosa. Betty, mamayki pimami wakaichata apachin. Mamayqa turayman waka aychata apachin. Cosa. Muy bien. Taprixeki octavo. Paikuna piman kai sarata hatunku. Paykuna yachachiqman sarata hatunku. Cosa. Octavo taprixeki. Betty, pimami ichunata mañarqanki. Turayman ichunata mañarqani. Cosa, excelente, muy bien. A ver, ¿alguien del grupo que quiera Gracias. participar en el diálogo? Cosa, alguien, cosa. Vamos, participen. Tenemos el diálogo, mira. Es la clase número 10, donde estamos avanzando todo lo que es con Piman. Piman. Siempre. Julie. Bien. A ver, vamos, tenemos dos personas que levantan la mano. Katy, alintuta kachun, alintuta. Alituta kachun yachachi. Imena llankashanki, Katy. Kusisqa kashkani kusisqas kashkani. Agri, Kashan. Ñuqaqa llakisqan kashani. imanartin. Saykusqayrayku unquruni hinaspa llakisqa kashani. Ahora pregúntame. Ay, ya yachachi. Pinman kuchi aychata apanki. Mamaymami kuchaychataqa apani.
Roli mamayki pinman waka aychayta apachin. Mamayqa wawqiymami waka aychata apachin. Paykuna piman sarata hantunku. Paykunaqa amachaqmanmi sarata hatunku. Kusa. Ya, kunantapas aquí. Betty, Josayki pimanmi ichunata a ver, no, Josayki pimanmi ichunata mañarqa. Juanmanmi ichunata manarkani. Mañarqa, Mañarka. Mañarka. Añaya chachi. Cusa, está bien, excelente, así tenemos que practicar. Vamos, ¿alguien más quiere participar en el grupo? Hablen. Muy bien, aquí tenemos a Rosaluz. Rosaluz, allí en tu tacacho. Allí en tuta, y me da el chanqui. Kusisqan kashani. Chanri, No caca, ya que son cachane. imanaqti? Un gusto ahí de con la que está cachande. Piman quwi aychata apanki? Juguecheta, Juanman, juguecheta, apasa. Roli, taytayki piman quwi aychata apachin? Te deja, sulquema, me juguecheta, apache. Paykuna piman qhañiwakuq hatunku? Paykunaqa yachachiqmanmi qañiwata hatunku. Kusa. Allí pone checa. A ver, nojota por ese aquí. Han pimanmi carruta mañarjanki. Nuqa ususik karruta mañarqani. Ususiman. Ususiman mañarqani. Cosa, excelente. Muy bien. Así tienen que participar. Muy bien. ¿Alguien más del grupo? ¿Alguien del grupo que quiera participar? Vamos. Ahí nos dice Leliluz Cusa, Yuli Cusa, pero denle me gusta a nuestra transmisión para poder crecer más. Irma Vargas, es quechua de Cusco, quechua sureño. Cusa, entonces, estimados amigos, mira, una de las preguntas que hoy día hemos avanzado es esto. Pero recuerden, mis preguntas no solo pueden quedar, pues, como estamos viendo aquí, por ejemplo, en un tiempo determinado. Por ejemplo, puedo cambiar aquí y decir role. Ángel, ¿ya? Por ejemplo, digo, pimanmi. A veces es bueno utilizar validadores, ¿eh? Pimanmi, ¿qué cosa? Por ejemplo, Sarata, por ejemplo, pimanmi Sarata pajarin apanki. Aquí ya te estoy dando un contexto de un tiempo futuro. Ya está. Eso sería. Pimami pajarin sarata apanki. ¿Y cómo me responderías aquí? Ángel me va a responder ñujaja, ya, utilizando, pajarin, pajarinja, podría ser, ¿qué dice? Pajarinja, mamay, mamay sarata apasa. ¿Ya? Sarata apasa. O sea, tenemos esa opción para poder responder. Yuhaja mami sarata apasa. El changuish, ¿ya? Entonces, estimados amigos, las preguntas pueden variar. No toda la vida nos van a preguntar en un tiempo presente, tampoco en un tiempo futuro, sino pueden variar de acuerdo al contexto de tu oración y para eso tú tienes que estar súper preparado para enfrentar a cada una de estas situaciones. ¿Entendido? Este es el famoso Pimami, ¿ya? Ahora, teniendo esta idea, ¿ya? Y hemos practicado un poco más de conversación, ¿ya? Les vamos a dejar aquí algunos recursos, mira, ¿ya? ¿Qué recursos son importantes? Aquí, cuchiaicha, que son carnes, y también algunos verbos, ¿ya? Fíjate. Entonces, por favor, con todos esos verbos ustedes practiquen, ¿ya? Aquí está el diálogo.
¿Ya? En la pantalla completa está el diálogo. ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta sobre el piman? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda, comentario sobre el piman? Bueno, Cancho, cancho, tapuki, manacho. Manacho kan mística. Analí, manan cancho ningo, ¿eh? Cosa, No, cosa, todo bien, profesor, muchas gracias. allí ya se che. Ahora sí. Ahora vamos a avanzar ¿ya? Vamos a hacer una preguntita más. Y ya tenemos Pima. Y otra vez, mira, yo les doy la idea que siempre hablamos de personas, profesiones, ya familia. Entonces aquí nos podemos dar el atrevimiento de formar un poquito más algunos elementos, por ejemplo, Pimame, profesiones, por ejemplo, Amachaj y Matjamachaj, no es Machaj, ¿ya? Hampir y Matjampir, curandero, ¿eh? Por ejemplo, Kakuj, Kan Kakuj, 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 ya. ¿Qué más? ¿Qué más podemos poner? Hakuy, Hakuy, Hakuj, el más Hakuj, recién ya no vas a poner. El Hakuj, por ejemplo, en el mundo andino es aquella persona que cuando tú te tuerces la rodilla, el codo, es aquella persona que te frota y lo pone en su lugar, ¿ya? Hampir curandero. Por ejemplo, podríamos encontrar aquí, por ejemplo, el diseñador, Siri, ¿ya? Es el Siri Camayo, ¿ya? Diseñador. Y Mataón, por ejemplo, el Jarawico, el poeta, Jarawico. Entonces, el filósofo viene a ser el Hamutaro. Amo, aro. Estos vendrían a ser algunas profesiones que podemos nosotros utilizar en este caso. Entonces, teniendo en cuenta estas profesiones o ocupaciones, professions and occupations, ya, y machatan ruanjikma, hawari, piman. Ahora ya no vamos a hablar del piman, sino vamos a hablar del pi paj. Recuerden. O sea, estamos aquí con el pipa. Pero imata pipa jarikanma. Recuerda que pi ya es el pronombre interrogativo quién. Pero ahora hablando del paj, realmente es un sufijo que indica orientación de una acción, ¿ya? Orientación de una acción. De una acción. ¿Qué acción? ¿De qué acción estoy hablando? ¿Ya? Por ejemplo, cuando tú dices, voy a jugar o voy a comprar para alguien, ese famoso para que estamos utilizando, es esto, pues. Cuando dicen, por ejemplo, aquí decimos orientación de una acción. Cuando realizas una acción para alguien. Al castellano, ¿ya? Esto podría traducirse como para. Entonces, si te has dado cuenta, yo te estoy diciendo, pipa, ¿para quién? Entonces, automáticamente mi pregunta se transformaría y sería, ¿para quién? Esa es la pregunta. ¿Para quién? Pipa. Cheja y menatat mokakay pikutichima. ¿Cómo podría responder a esta pregunta? ¿Para quién? ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedo responder? Y menatat motichima. Yo respondo de la siguiente manera, por ejemplo, ¿para quién? En castellano, ¿ya? ¿Para quién, ya? Llevas, por ejemplo, ¿para quién llevas la comida? La comida. Esa es mi pregunta. ¿Para quién llevas la comida? Entonces, esta expresión que yo tengo, ¿para quién llevas la comida? ¿Qué voy a hacer? ¿Para quién? ¿Para quién pongo? Pipa. Ya está. ¿Qué cosa? ¿Para quién llevas? Aquí estamos hablando de quién. Le estamos preguntando a tú. Tú, ¿para quién llevas la comida? Entonces, como tú normalmente en el quechua es como ham, entonces automáticamente yo entiendo que el verbo llevas tiene que ser, tiene que coincidir con el pronombre ham. Llevas es apay.
Pero como dice que estoy utilizando ham, sería pues a panqui. Ya está. Pipaj a panqui. Y recuerda que este es un verbo y el verbo siempre va al final. Y en este espacio vacío es donde vamos a poner lo demás. La comida. La comida. Comida, ¿cómo se dice? Mi juna. Ya está. Mi juna. Y como aquí utilizo un artículo, por consiguiente, esto sería el famoso ta. Ya está. Mira, fíjate. Pipaj mi junata a panqui. Ahora mi pregunta es esa, ¿eh? ¿Para quién llevas la comida? Pipaj mi junata a panqui. Entonces, aquí, ojo, estimados. Siempre, como aquí me están dando la idea de utilizar el paj, siempre mi respuesta va a ser con el paj. Puedo poner Roli y le pongo paj. Roli paj. ¿Qué cosa? Lo mismo de arriba. Mi kunata. ¿Ya? En vez de apani, porque Roli estoy hablando, por ejemplo, ¿para quién llevas la comida? Yo llevo la comida, digo, ¿eh? Estoy hablando de yo. Roli paj mi kunata. Apani. Esa sería mi respuesta. ¿Ya? Entonces, ya trago toma, pipa mi junata apanqui, dice, ¿eh? Por ejemplo, nuestro amigo Félix nos dice, ¿ya? Ayau, ¿ya? Mejor no digamos nada. Entonces, digamos aquí, mire, pipa mi junata apanqui. Esa es nuestra pregunta. Y yo respondo y digo, role paj mi junata apane. Siempre el paj va a estar presente en mi respuesta. Esa es la idea. Porque si no está presente, ups, yo podría decir, no, esto no tiene sentido. ¿Ya? Voy a renguecho, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿ya? Podríamos preguntar a nuestro amigo Félix, ¿ya? Félix, ¿ya? Pipaj, ¿ya? Por ejemplo, Ikata Bank. Pipaj, Ikata a Bank. Esa podría ser, ¿eh? Y aquí podría ser la pregunta, en la respuesta. Félix, Pipaj, Ikata Bank. Félix, ¿para quién la flor llevas? Y Félix me va a responder. Por ejemplo, Sali, Paj, mira, fíjate. Sali, Paj, Ikata, ¿ya? Ikata, Apani. Esa es mi pregunta, ¿no es cierto? Mi respuesta. Ojo, estimados amigos, cuando nosotros hablamos de esto, ¿ya? Fíjense esto, ¿ya? Siempre, como hemos dicho, el paj va a ser el elemento fundamental. Si me han preguntado con pi paj, mi respuesta es sí, paj. Shaine Gama, ¿entendido? No va a variar esto, ¿ya? Entonces, otra de las cositas, cuando te preguntan con el inki, apanki, mijonki, yachanki, dos opciones. Tienes la primera que es el ni, ¿ya? Como aquí dice, por ejemplo, apanqui también siempre va a ser con el ni, mi respuesta. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, estos son algunas cositas que tú tienes que conocer para aprender el quechua. Pe practicada apanqui, sal de practicada apane. Y ya está. ¿Ya? Jamie, vamos a una cosa, Jamie, es la manera de responder a las diferentes preguntas que nos hacemos. Pero en este caso, si te has dado cuenta, toda la vida el PIPAS nos da a entender para quién realizamos la acción, a quién, en favor de quién, ¿ya? Entonces, ¿ya? ¿Entendieron esa parte, estimados? ¿Han entendido o no? Ari, Entonces, mira, si se han dado cuenta, todo diálogo siempre va a girar en torno a los pronombres interrogativos. Siempre, ¿ya? Entonces, ya tenemos la idea, ¿eh? Entonces, chicos, mira, fíjense. Sale ahora, ya tienen el pipa. Entonces, puede cambiar esto, ¿eh? ¿Cómo puede cambiar esto? Imagínate, yo quiero hablar en un tiempo pasado. Félix,
Pipa y Cata, y pongo Aparhanki, hablando del pasado. Y aquí está, mira, el elemento del pasado, Aparhanki. ¿Cómo va a responder? Lo mismo aquí va a responder, pero va a variar en qué. Aquí. Irja. Este es el elemento que va a variar. Félix, Pipa, Ticata, Aparhanki, Sali, Ticata, Aparhani. ¿Ya? ¿Entendieron? Así podemos hacer. Otra vez, o por ejemplo, en el tiempo futuro, podría decir lo siguiente, por ejemplo. Félix, Pipa, Ticata, ¿ya? Puedo poner pajarín, pajarín, apani. Ya está. Ya te estoy dando un contexto. ¿De cuándo? Mañana. Ya, y me das no y mare. ¿Ya? ¿Qué podría decir? Lo mismo de que arriba. ¿Ya? Fíjate. Saliva y cata, pajarín, a pasa. Esa va a ser la diferencia. ¿Ya? Y matastic, ica es flor. En algunos lugares lo llamamos guaita. ¿Ya? Entonces puede variar el vocabulario, suele variar en algunas localidades el quechua. ¿Ya? El vocabulario. Una palabra se puede decir ica, guaita, dependiendo de la localidad. ¿Ya, estimados? Entonces creo que con esto están entendiendo un poco más. Por ejemplo, sisa. Sisa normalmente se denomina, por ejemplo, al momento exacto donde está empezando a florecer. Ya, Sisarimushan, dices, ¿eh? Está a punto de florecer. ¿Ya? Entonces, va a variar bastante de acuerdo a las localidades donde se habla el quechua. ¿Entendido? Arincho Manacho. Me manda que Jesús así Ari, nuestro es de Cusco, Collao, el sureño. ¿Ya? Que llegó una tawa, que llegó una jawari cuitza dinchata, y echaron que una jawari menat con una puncha o con la sanchicta, que les queda practicar. ¿Ya? Entonces, ahí dice John Paul Osman llevará una flor para salir. Ajá. Pero no estamos hablando de una flor, sino estoy hablando directamente, llevaré flor para salir. Si yo quiero hablar una flor, hay que poder decir, por ejemplo, salipa, diría, ku y kata aparejada. ¿Ya? General podría ser, pues, también, puede funcionar en algunos lugares. ¿Ya? Muy bien, estimados amigos, creo que hemos aprendido dos pronombres interrogativos unidos en esta noche. El primero es piman y el segundo es pipa. ¿Ya? Entonces, por favor, a practicar, a practicar, a practicar, porque si no practicamos, ya pues es por gusto nuestras clases. ¿Ya? Che, mi Che, este material ya saben que hoy día mismo yo lo voy a subir a nuestra carpeta de Google Drive, es la clase número 10 de conversación, Che. Rima una chica, manda arriba muy che, me das lugar de pasar. Tienen que hablar, tienen que decir, profesor, yo quiero hablar, para tomarnos el tiempo y hablar verdaderamente el quechua. ¿Ya? Entonces, con eso nos quedamos hoy día y nos vemos el día lunes, ¿ya? Lunes añadiendo para los lunches, ya que tengan un bonito fin de semana, practiquen, estudien y pues conmigo nos avanza Tupac con Antiscama. muchas gracias, profesor. Hasta el día lunes. Muchísimas gracias. Aña yachachi, kama yachachi. Pananchis kama, yachachi. Tupac con Antiscama. Este es un material extra. Cosa. Tupac con Antiscama. Aña yachachi. Ya nos vemos, ya nos vemos. ¿Ya? ¿Qué pasó, ya? ¿Qué pasó, ya?